Gracias. ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son los primeros? ¿Verdad? Ahora en este mes de octubre se conmemora lo que llamamos la Reforma Protestante. La Reforma lo constituyó una serie de eventos desafortunados, pero también una serie de eventos afortunados. Yo me imagino que no fue nada fácil llevar a cabo esta Reforma Protestante. Conocemos algunos nombres de hombres más que todo. Conocemos nombres de algunas pocas personas. El más emblemático creo que es Martín Lutero, pero no fue el único que participó en esto. Fue todo un movimiento que venía de años y tenía también a la base una cantidad de cientos de personas que fueron entonces impulsadores, precursores, aún antes de Lutero, para poder constituirse en lo que hemos llamado Reforma Protestante. La Reforma Protestante, a su base, se encuentra una serie de diferencias. Diferencias de cómo interpretar la Biblia, por ejemplo. Diferencias de cómo celebrar la presencia de Dios de una manera cúltica o una manera litúrgica. Diferencias de cómo ser iglesia. Con la Reforma cambia todo eso. Mejor aún, a la base en la Reforma Protestante está la diferencia de cómo ser pueblo de Dios. No solo iglesia, sino pueblo de Dios. Y la diferencia también de cómo hacer la voluntad de Dios. Porque antes la gente decía que no sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué no tenían el acceso a la Biblia en el idioma? En este caso aquí en El Salvador no teníamos. Todo era en latín. Solo de contrabando sí se podía meter, ¿verdad? Una que otra Biblia, sí. Y de hecho fueron perseguidos los hermanos y hermanas que introdujeron las Biblias en español. Mientras unos mostraban intolerancia, cerrados para permitir cambios, otros sectores se mostraban más entusiasmados para hacer cambios. Y entonces se da la ruptura. La Reforma es una serie de rupturas, de fracturas en la forma de interpretar todas las cosas concernientes a la Biblia y a Dios. Este año conmemoramos 507 años de la Reforma, pero ¿cómo estamos nosotros ahora como iglesia? Los discípulos, los que andaban con Jesús, ¿verdad? Los hombres y mujeres, discípulos y discípulas de Jesús, han experimentado de manera práctica, directa, pero también de manera verbal, cosas radicales. Ellos andaban con Jesús. Todos los que estamos aquí, en la actualidad, la iglesia cristiana tiene muchísimas más ventajas, muchísimas más oportunidades que todos los discípulos que anduvieron con Jesús. Yo supongo que por eso es que a nosotros se nos va a exigir más Dios. Los discípulos aprendían directamente con Jesús. Ellos no sabían cómo iba a terminar. Nosotros sí sabemos eso. Ellos aprendían directamente, veían directamente a Jesús, escuchaban directamente a Jesús y les costaba entenderle a Jesús. Aprendían cosas radicales, ¿verdad? Radicales que para nosotros ahora también resultan radicales. También resultan difícilmente de comprender esas cosas. Por ejemplo, esto de los endemoniados, ¿verdad? Cómo nos fascina ese tema, pero a la vez, ese tema también es difícil. No tanto de reflexionar, sino que también de comprender. ¿Qué ha pasado antes del texto que hemos leído ahora? Jesús anuncia su muerte
diciéndoles a los discípulos y discípulas quiénes van a desecharle a Él, quiénes van a descartarlo, como cualquier cosa a Él. Si se fijan en ese texto, aparece eso, ¿verdad? ¿Quiénes van a desecharlo? Así como la sociedad actual. El Papa Francisco dice que ahora hay una cultura del descarte. Y es cierto. Todo lo que se fabrica tiene una fecha de caducidad. Todo. Incluso los teléfonos, cuando ya son modelos que ya tienen más de 2 años, para algún sector de la población lo constituyen viejo. Y por lo tanto hay que reemplazarlo, desecharlo, descartarlo. Eso es una situación de problema. Problema es más y más agudo cuando también a las personas por ser viejas se descartan y se desechan. ¿Por qué? Porque no lo dicen claramente, pero aparece algo entre líneas que tal parece que los viejos somos desechables, descartables, porque no producimos lo mismo, porque no rendimos lo mismo. Ustedes saben eso, ¿verdad? En la sociedad secular es donde más se agudiza eso. Ahora esta sociedad, en la actualidad, prevalece una costumbre de deshacerse de todo aquello que es viejo, obsoleto, desfasado. Después que Jesús anuncia su muerte, luego aparece en el relato de la transfiguración. Después de eso, el relato de la sanidad de un joven que ha estado atormentado por un demonio desde niño, dice el papá. Cuando Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo lo atormenta? Desde niño, desde siempre. Les costó a los discípulos entender eso. Y ya vamos a ver si nos cuesta todavía a nosotros entender eso. Después de ese relato, cuando Jesús expulsa ese demonio, aparece entonces Jesús diciendo nuevamente, hablando de su muerte. Y luego aparece el texto que ya hemos leído. Jesús entonces directamente, sin preámbulos, sin rodeos, le dice, ¿y qué disputaban ustedes en el camino a los discípulos? ¿Qué es lo que venían discutiendo? ¿Qué es lo que venían peleándose? ¿Qué es lo que estaban discutiendo? Ellos no responden, ¿verdad? ¿Por qué no responden? ¿Les avergüenza eso? Y si les avergonzaba eso, ¿por qué lo discutían? Los discípulos presumiblemente seguían manteniendo la creencia que el Mesías restauraría el reino de Israel, a la semejanza de cómo el rey David lo había hecho en su momento histórico. Pero el reino de Israel no tiene nada que ver con el reino de Dios. Seguramente para los discípulos de Jesús, restaurar el reino de Israel tendría una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión social, cultural también. Seguramente los discípulos creían que ese reino de Israel traería una paz producto del aniquilamiento de sus enemigos. Porque el Mesías iba a venir a poner orden, iba a expulsar o aniquilar a todas aquellas fuerzas invasoras como los romanos en esa época. El Mesías entonces iba a traer una época de paz, de prosperidad económica, de deslumbre como reino, como nación, y un reino de Israel fuerte y estable. En ese contexto, entonces cabe pertinentemente la discusión de los discípulos. ¿Quién iba a ser el mayor? Ahí cabe perfectamente esa discusión. Por eso, supongo
que posiblemente ellos todavía mantienen esas creencias. La discusión de sus discípulos de saber quién entre ellos iba a ser el primero, o sea, el principal, o sea, el segundo al mando después de Jesús, el macizo después de Jesús. O sea, ¿quién iba a tener poder después de Jesús? ¿Quién iba a tener poder en ese reino de Israel? ¿Es esto lo que les ha enseñado Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es eso lo que les ha enseñado Jesús? Decía una compañera de trabajo que yo tuve, decía ella, yo soy una princesa porque soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores y por eso merezco lo mejor. Ella se consideraba parte de la nobleza, porque Jesús es el Rey de Reyes, ¿verdad? Y Señor de Señores. No, Jesús no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Si no, lean los evangelios y se van a dar cuenta. Este razonamiento de esta compañera mía es idéntico al razonamiento de los discípulos enfrascados en querer saber, en querer ser reconocidos como el mayor de todos, el primero de todos, el segundo al mando, o sea, el que tiene poder sobre los demás semejantes a ellos. Discutían quién era el mayor. Esa era la discusión. O sea, ser el primero. Esa era la discusión. Sin embargo, no eran capaces, ninguno de ellos fue capaz de sanar a un muchacho que era atormentado por un demonio. ¿Ven la contradicción? Ellos queriendo ser los mayores, los mejores, los principales, y no fueron capaces de sacar y expulsar a un demonio que atormentaba a un muchacho desde niño. ¿Ven la conexión de los textos? Ellos sí, ¿verdad? Ellos sí querían tener poder, pero no poder para sanar a la gente. Querían tener para dominar, para ser reconocidos como tales, con máxima autoridad. Los discípulos querían ostentar ser el primero en una estructura social, económica y política de poder, pero nunca ser los primeros en servir a los demás. El concepto que tenían ellos de mayor o de primero era lo que decía la sociedad. Ahora, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros ahora? ¿El poder o el servicio? ¿O ninguna de las anteriores? En el versículo 35, el texto plantea, entonces Jesús se sentó, entró a la casa, se sentó, llamó a los 12 y les dijo directamente, si alguno quiere ser el primero, será el postrero. De todos, no de algunos, no solo entre ustedes, de todos. No se refiere solo a los 12. Tiene que ser el postrero, o sea, el último de todos. Y para ellos, ¿verdad? Peor aún, no solo el último de todos, sino el servidor de todos. Estas palabras de Jesús son claramente contundentes porque ¿por qué será que actualmente a la iglesia cristiana le cuesta todavía entenderlas? A la iglesia cristiana en general, no me refiero acá. O sea, nosotros incluidos, por supuesto, ¿verdad? Pero a la iglesia cristiana, ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué queremos ser princesas y príncipes? ¿Por qué?
porque estos quieren ser los primeros. Entonces, estas palabras de Jesús son contundentes, pero sí son claras. No hay dónde perderse en eso. No hay que buscarle ahí de que el griego, nada. Son sencillas y son claras. En la sociedad salvadoreña tenemos una estructura social, una estructura económica, y de acuerdo a la estructura, así nos decían en el siglo pasado, ¿verdad? Tanto tienes, tanto vales. Ahora, tanto consumes, tanto vales. No consumes, no vales nada. Ahora se mide por la capacidad de consumo. A la gente no le importa de dónde viene el dinero ahora, sino la capacidad de consumir. ¿Por qué a la iglesia cristiana? ¿Por qué la iglesia cristiana no solo le cuesta entender, sino que claramente desecha y descarta este tipo de textos en la Biblia? ¿Por qué? Casi nunca reflexionamos sobre eso en términos generales en la iglesia cristiana. No estoy diciendo que por qué no nos actualizamos, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es por qué a la iglesia cristiana de hoy en día no quiere, o peor aún, rechaza ser fiel a Jesús y a sus enseñanzas. Obedecer esas palabras en ese texto que leímos es obedecer a Jesús, es obedecer sus enseñanzas. Como decía el jueves, es ser hijo, es ser hija de Dios entonces. En el versículo 36, seguido Jesús toma después de haber dicho eso, ¿verdad? Los hombres quedan mudos, creo yo, ¿verdad? Porque cuando entra Jesús, dice el texto, se sienta, llama a los 12 y le dice, ¿qué discutían en el camino? Callados. Y luego dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último de todos y el servidor de todos. En el 36 dice, entonces toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice, 37, el que recibe en mi nombre a un niño, me recibe a mí. Eso les ha de haber golpeado a ellos, a los discípulos, más que a nosotros. A nosotros creo yo que nos golpea un poco, pero más a ellos, ¿verdad? El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibir al niño es como recibir a Dios. Recibir a un niño es como recibir a Jesús. Jesús coloca a un niño quien es asumido en esa cultura de esa época, en la cultura del pueblo de Israel, como casi persona. Nada de derechos como ahora, nada de eso. Casi persona. El niño y peor las niñas estaban ubicados en el último lugar de la estructura de la familia nuclear. Los niños no contaban. A los niños y las niñas no se les preguntaba, vamos a ir a pasear el domingo, ¿a dónde quieres ir? Vamos y punto. No, pero yo no quiero ir, es que no te estoy preguntando, decimos actualmente. Bueno, tal vez ahora no, ¿verdad? Pero al menos en el siglo pasado sí. ¿Les preguntaban a ustedes qué van a comer? Nunca. Era raro que un padre y una madre les preguntaran, y la próxima semana hagamos el menú, ¿verdad? ¿Qué les gustaría comer? Nunca, ¿verdad? Nunca. Jesús entonces coloca a un niño y lo abraza, cosa muy mal vista en esa cultura. Los hombres no se rebajaban con eso, no tocaban a los niños así, ¿verdad? En público, solo en privado.
En la organización social de la familia de esa época, cuando vivía Jesús, los niños son ubicados en los últimos lugares. Los niños eran excluidos en toda decisión importante en la familia. Voy a decir algo que no existió, ¿verdad? Pero más o menos así, ¿verdad? Vamos a pintar la casa, no hacían eso, ¿verdad? Pero vamos a pintar la casa. ¿De qué color les gustaría a ustedes, niños, niñas? Nunca. Nunca. Los niños y las niñas no eran relevantes para su padre hasta la edad de producción. No eran tomados en cuenta para decisiones importantes para su familia. Los niños eran tratados y asumidos como cosas vivientes, no como personas vivientes, sino cosas vivientes. Todavía ustedes pueden ver eso. Todavía, a veces hay reuniones donde mamá o papá lleva a un niño y ustedes lo pueden ver, eso. Quédese aquí y no se mueva. Si se mueve, le pego. Eso es como agarrar el caballo y amarrarlo. Y uno se va. Eso todavía lo pueden ver. En la calle, si va mamá o papá, no agarran a los niños y el niño se baja de la acera y le pita un carro, gritan, ¿verdad? El mamá o la papá lo agarran de donde pueden y le pegan al niño. El irresponsable es el mayor, es el adulto, no es el niño ni la niña, ¿verdad? Si un niño le hace una pregunta a un vecino, a un adulto, y no le responde bien, le dice pasmado, ¿verdad? Etcétera. Todavía se ve eso en nuestro país. Pero argumentamos los demás, ¿verdad? Otros decimos, no, lo que pasa es que esos derechos humanos ha venido a corromper todo esto. Por eso es que estamos así, porque hemos perdido los valores. Nunca en este país creo yo que hemos tenido valores, ¿verdad? Porque uno pierde lo que ha tenido. Y si lo perdió, vaya a buscarlo donde lo perdió. Pero esas son cosas que uno dice, que uno argumenta para racionalizar el maltrato hacia los niños y las niñas. En esa época, en la época de Jesús, los niños y las niñas eran como cosas vivientes, que tenían que obedecer a su padre y después, y solamente después, a la mamá. Jesús rompe con esa costumbre. Casi no se ve eso ahí, pero rompe con esa costumbre. Rompe con la costumbre de que las mujeres pueden andar con los maestros. Rompe con la costumbre también de que las mujeres pueden y tienen derecho de educarse también, no solo los hombres. Jesús rompe con esa costumbre cultural y dignifica a los niños y las niñas a través de ese niño, a quien lo agarra, lo coloca y lo abraza. El que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. No hay nada más revolucionario que eso. Jamás en la vida un rabino iba a decir semejante barbaridad. Hereje, le hubieran dicho en ese momento a él, ¿verdad? Esto seguramente fue sumamente difícil de comprender y mucho más de aceptar para sus discípulos. El que recibe a un niño o a una niña en su nombre es recibir a Jesucristo mismo. ¿Han leído ustedes alguna vez donde dice lo mismo de un adulto? En el Nuevo Testamento, mejor dicho, de los Evangelios, no aparece eso. ¿Por qué es que resultaba difícil para los discípulos eso? Porque es difícil para nosotros eso, aceptar eso. Toda aquella persona que recibe a Jesús, no solo tampoco recibe a Jesús,
sino que también recibe al que lo envió, o sea, a Dios su Padre. Los niños y las niñas han sido dignificadas por Jesús y los coloca a los niños y las niñas, les coloca en una posición preferencial frente a los adultos. Hay que volvernos a los niños, no volverse niño, que es muy diferente. Y hay que saber qué aprender de los niños y de las niñas. Porque si Jesús, siendo Jesús, dice que si uno recibe a un niño, eso viene para la época actual también, ¿verdad? No solo se quedó allá. Si uno recibe a un niño y a una niña, en nombre de Jesús le recibe a Él. Y si lo recibimos a Él, recibimos a Dios. Nosotros los adultos, si queremos ser los primeros, a los adultos les dice eso, no a los niños ni a las niñas. Si nosotros como adultos queremos ser los primeros, debemos de ser los últimos de todos, pero también servidores de todos. Por eso coloca a los niños, porque son los que están en el último lugar en la estructura social de la familia. Porque nadie aprendía de los niños en aquella época. ¿Y ahora? ¿Aprendemos? Nadie los tomaba en cuenta, eran los últimos, eran todos los que obedecían. Y coloca a Jesús entonces a un niño y le dice, el que recibe a este niño, a un niño como este, a mí me recibe. Y si alguien me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque todo lo que hacemos nosotros como adultos, como personas adultas, debemos de hacerlo enfocado y con la claridad de que lo hacemos para honrar a Dios. Recibamos a los niños, a las niñas, no solo de esta iglesia, sino a los niños que nos topemos, donde andemos. Yo ya no tengo niños, ni voy a tener niños, ni niñas. Pero eso no me excluye de recibir a un niño en nombre de Jesús. Pero como iglesia estamos abiertos a recibir no solo a las personas adultas, sino también y preferencialmente a los niños y a las niñas. Y cuando le colocamos en el nombre de Jesús, es como que recibiésemos a Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, al recibir a Dios, al recibir a un niño y a una niña. Al recibir a estos chicos y chicas, recibimos a Jesús. Y al recibir a Jesús, recibimos a Dios también. ¿Por qué nos cuesta como iglesia cristiana acatar la voluntad de Dios, la enseñanza de Jesús en esta época? Amén, hermanos.